Descubrí que mi hermano se acostó con mi prometida y destruí sus vidas en silencio. A veces uno cree que lo tiene todo bajo control. Que si hace las cosas bien, si planea, si se esfuerza, la vida le responde con justicia. Yo era uno de esos ingenuos. Hasta que todo se vino abajo con un video de 12 minutos. Me llamo Marcos, tengo 32 años, y hace unos meses, mi mundo se rompió sin aviso. Tenía un trabajo estable como analista financiero, una prometida que creía incondicional, Isabela, y una familia que, aunque disfuncional, funcionaba lo justo. Nada perfecto, pero suficiente. Al menos eso pensaba. Conocí a Isabela hace 3 años en una conferencia en Bogotá. Ella trabajaba como asistente de un ejecutivo de banca internacional. Yo estaba presentando un informe técnico que probablemente nadie recordaría. Pero ella sí lo hizo. No por el contenido, claro, sino porque me acerqué a preguntarle por error dónde estaba una sala, creyendo que era parte del personal del evento. Me corrigió con una sonrisa y luego, cuando me vio en el escenario, no paró de reírse. Desde entonces, no dejamos de hablarnos. Era diferente a todo lo que había conocido. Su risa era contagiosa, sus ojos cafés brillaban con una intensidad que desarmaba. Salimos durante 2 años, y en un viaje al eje cafetero, en una finca rústica con neblina bajando por la montaña, le propuse matrimonio. Dijo que sí. Y con eso, creí que el resto de mi vida estaba encarrilado. Mi hermano menor, Felipe, tenía 28 años y era mi opuesto. Carismático, impulsivo, irresponsable pero encantador. Mientras yo llevaba las cuentas familiares con disciplina casi enfermiza, él flotaba de trabajo en trabajo, ganándose el afecto de todos con una sonrisa. Era el hijo favorito, aunque nadie lo dijera. Y yo, el que resolvía las crisis. A pesar de eso, lo quería. Lo cuidé desde pequeño, cuando nuestros padres discutían o cuando él se metía en problemas que no sabía cómo manejar. Pero algo en mí siempre supo que no podía confiar del todo en él. Había una sombra permanente entre nosotros, una especie de rivalidad silente, un desequilibrio que yo acepté como inevitable. La boda estaba a 3 meses de distancia. Isabela y yo la planeábamos con meticulosidad. Queríamos algo íntimo, elegante, con un jardín en las afueras, flores blancas y un pastel de limón que ella adoraba. Era su ilusión. Y yo quería verla feliz. Una semana antes del desastre, ella tuvo su despedida de soltera. Me dijo que sería algo sencillo, solo sus amigas y una salida a un bar. Nada que me preocupara. Nunca tuve motivos para dudar de ella. Mientras tanto, Felipe organizó mi despedida, una noche de póker tranquila con Ramiro, mi mejor amigo desde la universidad, y un par de amigos más. Todo fue muy relajado, pero noté que Felipe estaba extraño. Silencioso. Él nunca era así. Le pregunté si pasaba algo y me respondió con una broma estúpida antes de cambiar de tema. No insistí. Quizás no quise ver lo que ya estaba frente a mí. 2 días después, llegó un sobre a mi oficina. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con marcador negro grueso. Dentro, un USB y una nota doblada en 4. Lo siento, pero necesitas saber la verdad. Mi primer impulso fue pensar que era una broma de mal gusto. Pero algo en la forma en que mi nombre estaba escrito me hizo detenerme. Un presentimiento, una punzada incómoda en el estómago. Me encerré en una sala de reuniones vacía, conecté el USB a mi portátil y abrí el único archivo que contenía, un video de 12 minutos. Al principio solo se veían luces tenues, risas femeninas, una habitación de hotel. Reconocí la voz de Isabela, ligeramente ebria, riéndose de algo. Luego la cámara se movió y apareció él. Felipe. Estaban muy cerca, demasiado. Primero los toques, las caricias, y luego el beso. No era un error. No era un impulso fugaz. Era entrega. Intimidad. Un momento que no tenía nada de accidental. El video terminaba con ellos entrando a una habitación y cerrando la puerta. Me quedé en blanco. No lloré. No grité. Solo, me apagué por dentro. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me senté en silencio, viendo cómo se repetían los últimos segundos del video una y otra vez. Cada vez con más nitidez. El vestido rojo que Isabela había dicho que usaría esa noche. El tatuaje en el antebrazo de Felipe. El mismo hotel donde ella dijo que se quedarían sus amigas. Todo encajaba. No había duda. No dormí esa noche. Me quedé mirando al techo, tratando de entender en qué momento perdí el control de mi vida. A la mañana siguiente, ya no era el mismo. No fui a confrontarlos. No grité, no llamé, no pedí explicaciones.
Siempre he sido el que piensa antes de actuar. El que planea todo con pasos medidos. Y esta vez, sería igual. No les daría el privilegio de verme quebrado. Lo primero que hice fue cancelar la boda. Llamé al organizador y le dije que no íbamos a continuar. No di razones. No pedí devoluciones. Solo corté. Luego, fui al banco. Mis padres, hace años, me confiaron la gestión de un fideicomiso familiar. Ellos no sabían mucho de números, así que me dejaron manejarlo con libertad. Gracias a mis inversiones, lo había hecho crecer bastante. Y ese día, transferí todo el fondo a una cuenta personal. Era completamente legal. Y aunque sabía que esto los pondría en aprietos económicos, no lo pensé dos veces. No paré ahí. Grabé una copia del video y la envié, en otro USB, a los padres de Isabela. Sabía lo mucho que valoraban las apariencias. Para ellos, la reputación no era todo. También lo mandé a un par de sus amigas, las que siempre hablaban de lo perfecta que era como pareja, como mujer, como futura esposa. No sé si fue por venganza o por necesidad de verdad. Pero lo hice. Esa noche, empaqué una maleta con lo esencial, dejé las llaves del apartamento en la mesa del comedor y me fui sin decir palabra. Conduje hasta Medellín, donde vivía Ramiro. No necesitaba explicaciones. Solo le dije que necesitaba quedarme un tiempo. Me abrió la puerta y me ofreció una cerveza sin decir una sola palabra. Isabela intentó contactarme. Me dejó decenas de mensajes, llorando, diciendo que estaba ebria, que fue un error. Felipe fue más cínico. Sus mensajes eran fríos, casi como si intentara justificarlo. Como si realmente creyera que podía convencerme de pasar la página. No respondí a ninguno. Los bloqueé a ambos. También a mis padres, cuando entendí que lo único que les importaba era el dinero del fideicomiso. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Los primeros días en Medellín fueron raros. Ramiro hizo todo lo posible por mantenerme a flote. Me arrastró a desayunar en sitios con café quemado y mesas tambaleantes, me obligó a ver partidos de fútbol que ni siquiera entendía, y aunque yo no decía mucho, él no me dejaba hundirme. No le conté toda la historia. Solo lo básico, que Isabela me había traicionado con Felipe, que cancelé la boda y me alejé de todo. Lo del fideicomiso y los USB era algo que todavía no podía decir en voz alta. Había partes de mí que seguían paralizadas. Una semana después, recibí un correo inesperado. Era de Carla, la dama de honor de Isabela. Su tono era directo, casi nervioso. Me confesó que fue ella quien grabó el video. Dijo que estaba borracha esa noche, como casi todos, pero que algo en la forma en que Isabela y Felipe se acercaban le encendió las alarmas. Sacó el teléfono por impulso y grabó. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en lo que vio. Y no podía permitir que me casara sin saber la verdad. Me pidió que no dijera que fue ella. Le respondí con un seco gracias. Ni más, ni menos. Borré el correo después. No necesitaba más recordatorios de esa noche. Isabela siguió intentando comunicarse. Cambió de número varias veces, me dejó notas de voz que ni escuchaba. Felipe también, pero los suyos eran distintos. Casi arrogantes. Como si pensara que yo era el que debía entender y perdonar. Como si la culpa fuera negociable. Mis padres, ellos sí me escribieron. Pero no para preguntarme si estaba bien, no para saber cómo me sentía. Solo por el fideicomiso. Necesitamos ese dinero, Marcos, hay cosas urgentes que resolver. Ni una sola mención a lo que había pasado. Ni una palabra sobre la traición. Ahí entendí todo. Cambié mi número. Cerré mis redes sociales. Corté contacto. Me dediqué a sobrevivir, a tratar de reconstruir algo de lo que quedaba. Fue en ese momento que Ramiro me presentó a Álvaro, un amigo suyo que trabajaba en una firma financiera mucho más grande que donde yo venía. Álvaro necesitaba a alguien con experiencia y cabeza fría para liderar un equipo. Me invitó a un café, luego a una entrevista más formal, y a los pocos días me ofrecieron el puesto. Acepté sin dudar. Era más responsabilidad, mejor sueldo, y sobre todo, una nueva ciudad. Una nueva vida. Fue ahí donde conocí a Daniela. Trabajaba en el departamento de marketing. Tenía una forma serena de moverse por la oficina, sin ruido, sin necesidad de llamar la atención. No era como Isabela, que parecía tener un reflector sobre sí cada vez que entraba en una sala.
Daniela era más real, más presente. Con ella podía hablar de cualquier cosa sin sentir que tenía que probar algo. Una noche, después de una junta que se alargó más de lo esperado, terminamos tomando algo en un bar pequeño a una cuadra de la oficina. Hablamos de cine, de la rutina, del clima, de lo absurdas que eran algunas presentaciones del trabajo. Nada profundo. Nada que doliera. Me reí por primera vez en semanas. Mientras yo empezaba a encontrar algo parecido a la paz, el mundo de Isabela y Felipe se venía abajo. No lo buscaba, no lo esperaba, pero un día Carla volvió a escribirme. Dijo que no sabía si debía, pero que necesitaba contarme lo que estaba pasando. Los padres de Isabela habían recibido el video. Su reacción fue peor de lo que incluso yo imaginé. Para ellos, su hija dejó de existir en el momento en que los avergonzó públicamente. Les cerraron las puertas, literal y simbólicamente. No quiero que la gente se entere de que tuvimos algo que ver con esto, le había dicho su madre, según Carla. Sus amigas también se alejaron. Algunas por el escándalo, otras porque Isabela empezó a actuar errática. Empezó a culpar a todos. A Carla, a sus amigas, incluso a mí, por haber expuesto todo. Como si la culpa fuera mía por no seguir en silencio. Felipe no estaba mejor. Sin el fideicomiso, no podía seguir manteniéndose. Siempre había vivido por encima de sus posibilidades. Carro nuevo, ropa de marca, salidas sin límite. Y claro, todo financiado por lo que yo ayudaba a construir en silencio. Sin ese respaldo, se estrelló contra su propia realidad. Carla me contó que había perdido su trabajo en una agencia de publicidad. Empezó a llegar tarde. A veces borracho. A veces simplemente no llegaba. Mis padres, en lugar de enfrentarlo, hicieron lo de siempre, presionarme. Correos, mensajes, incluso cartas. Todos con la misma melodía, el dinero era para todos, Marcos. Estás siendo egoísta. No nos dejes caer. Como si no recordaran por qué decidí alejarme en primer lugar. No respondí. Y no me sentí mal por eso. Tampoco orgulloso. Solo, tranquilo. Había tomado una decisión. Y cada uno de ellos, la suya. Pero el pasado no se borra tan fácil. Una noche, mientras revisaba correos del trabajo, vi uno que me congeló la sangre. Era de mi madre. Solo una frase que dolía como un disparo en el pecho. ¿Cómo pudiste hacer esto? No había una pregunta verdadera ahí. No era curiosidad. Era reproche puro. Me culpaba por la caída de la familia, por dejar a Felipe sin futuro, por romperle la vida a Isabela. Todo era mi culpa. Ni una sola palabra sobre lo que ellos hicieron. Solo culpa dirigida hacia mí. Leí el mensaje 2 veces y lo borré. No valía la pena. Seguí adelante con mi nueva vida. En la oficina, las cosas marchaban bien. Álvaro me delegaba más y más proyectos. Tenía un equipo a mi cargo, algo que nunca había imaginado. Daniela y yo empezamos a salir más seguido. No le había contado todo, no quería cargarla con mi pasado. Pero con ella podía respirar. Ramiro seguía siendo mi ancla. Siempre aparecía cuando más lo necesitaba, a veces con una pizza, otras con una broma malísima, y otras simplemente con su silencio oportuno. Aún así, algo dentro de mí no me dejaba en paz. Había hilos sueltos. Y yo no sabía si era mejor atarlos o dejarlos colgando. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café con Daniela en una terraza cerca del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz que no esperaba volvió a aparecer en mi vida, era Carla. Sonaba nerviosa, como si no quisiera estar haciendo esa llamada. Marcos, no sé si debería contarte esto, pero Isabela está buscándote. Dice que necesita verte, que no puede seguir adelante sin hablar contigo. Me quedé en silencio. Mi cuerpo entero se tensó. No supe qué responder. Carla notó mi incomodidad y se apresuró a añadir. No te estoy diciendo qué hacer. Solo pensé que debería saberlo. Está obsesionada. Le agradecí por avisarme, con un tono neutro. Luego colgué. Daniela me miraba con curiosidad, sin presionar. Le dije que era una llamada de trabajo. Cambiamos de tema, pero mi cabeza ya estaba en otro lugar. Esa noche no pude dormir.
No era miedo. Era una mezcla de rabia y agotamiento. ¿Cómo tenía Isabela el descaro de pensar que tenía derecho a una explicación? ¿Después de todo lo que hizo? ¿Después de destruirme y seguir como si nada? ¿Y Felipe, dónde estaba él en todo esto? Sabía que no se iba a quedar quieto. Nunca fue de los que aceptan las consecuencias. Esa inquietud me caló hondo. A la mañana siguiente, llamé a un abogado amigo de Álvaro. Le conté todo lo relacionado con el fideicomiso. Le pedí que revisara cada documento, cada traspaso, cada cláusula. Quería asegurarme de que mis padres o Felipe no pudieran tocar ni un centavo. Me dijo que todo estaba en orden. Legalmente, era mío. Ellos no tenían cómo reclamar nada. Eso me dio algo de paz. Pero no era suficiente. Esa misma noche, entré a la carpeta más vieja de mi laptop. La que no había abierto desde que dejé Bogotá. Allí estaba el video. Aquel maldito video de 12 minutos. Lo reproduje por última vez. No para torturarme, sino para recordarme por qué había hecho todo esto. Lo vi con frialdad. Sin emoción. Escuché las risas, vi las miradas. Me fijé en los detalles que antes no había notado. En una esquina del plano, apenas visible, estaba Carla, grabando con el celular. Era real. Todo lo era. Cuando terminó, respiré hondo y lo borré. No necesitaba más pruebas. No necesitaba justificar nada ante nadie. Lo que había hecho estaba hecho. El pasado estaba allí, pero no tenía que vivir con él cargado sobre la espalda. O al menos eso pensé. Un par de días después, Ramiro me invitó a una barbacoa en su casa. Daniela fue conmigo. Por un momento, todo pareció normal. Reímos. Comimos demasiado. Hablamos de cualquier cosa que no doliera. Pero mientras ayudaba a Ramiro a limpiar la cocina, me dijo algo que me dejó helado. Boye, no quería alarmarte, pero ayer vi a un tipo merodeando cerca de tu edificio. Estaba preguntando por ti. No lo reconocí, pero algo no me gustó. Mi primera reacción fue clara, Felipe. No le dije nada a Ramiro. Solo asentí, fingiendo que no era gran cosa. Pero por dentro, el corazón me latía a 1000. ¿Era él? ¿O era alguien que Isabela había enviado? Esa noche, le conté a Daniela una versión suave de la historia. No toda. No quería cargarla con el peso completo de mis heridas. Le dije que mi ex y alguien cercano me habían traicionado. Que por eso me había mudado. Que por eso, a veces, parecía desconectado. Ella no me pidió más. Solo dijo: hiciste lo que tenías que hacer. Ahora protégelo. Sus palabras me marcaron. No iba a dejar que nadie más destruyera lo que estaba construyendo. Al día siguiente, hablé con el conserje de mi edificio. Le pedí que me avisara si veía a alguien extraño merodeando. Instalé una cámara de seguridad barata en la entrada del apartamento. No era mucho, pero al menos me sentía un poco más en control. En el trabajo, traté de enfocarme, aunque cada hora revisaba el celular esperando algún nuevo mensaje o llamada que no quería recibir. Daniela lo notaba, pero nunca me presionó. Solo me tomaba de la mano y me decía que estaba ahí si necesitaba hablar. A veces, eso era todo lo que necesitaba para no perderme de nuevo. Una semana después, el pasado tocó mi puerta. Literalmente. Era sábado por la mañana. Estaba haciendo café cuando alguien llamó al timbre. Miré por la cámara y lo vi. Felipe. Tenía una sudadera vieja, la cara pálida, los ojos hundidos. No era el tipo encantador que siempre había sido. Parecía derrotado. Por un segundo pensé en no abrir. Pero algo dentro de mí me dijo que esto tenía que terminar, de una vez por todas. Abrí la puerta. No lo dejé pasar. Nos quedamos parados en el pasillo, como si ese metro de distancia fuera la única barrera que quedaba entre nosotros. Marcos, dijo con voz baja. Necesitamos hablar. No hay nada que hablar, respondí, con los brazos cruzados. Dijiste todo lo que tenías que decir en ese video. Se quedó en silencio. Bajó la mirada. Luego la levantó, y por primera vez, vi algo parecido a arrepentimiento en sus ojos. Estaba borracho, fue un error. No quería hacerte daño. Me reí. Pero fue una risa amarga, vacía. Te acostaste con mi prometida, Felipe. Eso no es un error. Es una elección. Intentó explicarse. Que Isabela lo buscó. Que fue una noche fuera de control. Que ninguno de los dos pensó en las consecuencias. Cada palabra que salía de su boca me revolvía el estómago. No por lo que decía, sino por cómo lo decía,
como si todavía creyera que yo debía entenderlo. Lo interrumpí. No me interesa tu versión. Lo vi todo. ¿Y ahora vienes a pedirme perdón? ¿O a pedirme dinero? Su cara cambió. Se tensó. Lo había tocado donde más dolía. Mis papás están en problemas, dijo. Sin el fideicomiso, no pueden mantener la casa. Yo no tengo trabajo fijo. Tú controlas ese dinero. ¿Puedes ayudarnos? ¿Somos familia? Asintió. La familia no hace lo que tú hiciste, Felipe. Y mis padres dejaron de serlo cuando te defendieron en lugar de preguntarse cómo estaba yo. No respondió. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, como un niño castigado que espera que todo se le perdone por costumbre. Vete, le dije. No vuelvas. Cerré la puerta con firmeza. Me apoyé en ella, respirando hondo. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era rabia. Era tristeza. Era alivio. Pensé que sería suficiente. Que por fin podría seguir adelante. Pero no fue así. Horas después, recibí un mensaje de Isabela. De algún modo, había conseguido mi nuevo número. Era un texto largo, desesperado. Decía que estaba destruida, que sus padres no le hablaban, que sus amigas la habían dejado sola, que no podía vivir con la culpa. Terminaba diciendo que necesitaba verme. Que por favor, necesitaba explicarse en persona. No respondí. Pero no pude evitar sentir una punzada en el pecho. Una parte de mí, esa que aún recordaba cómo me miraba cuando dijo sí aquella tarde en la finca, no podía entender cómo había terminado todo así. Esa noche hablé con Ramiro. Le conté lo de Felipe. Le leí el mensaje de Isabela. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo me dijo: no les debes nada, Marcos. Ni perdón, ni explicaciones. Tú decides cómo termina esto. Y tenía razón. Había pasado meses dejando que el pasado me persiguiera. Era hora de decidir. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a esconderme más. Si Isabela quería buscarme, que lo hiciera. Pero yo no iba a darle el poder de arrastrarme de vuelta a su drama. Esa historia ya no me pertenecía. Lo primero que hice fue bloquear su número. Borré su último mensaje sin siquiera volver a leerlo. Luego llamé a mi abogado y le pedí que enviara una carta formal a mis padres. Le expliqué que el fideicomiso ya no existía para ellos. Que no había más dinero que pudieran reclamar. No di explicaciones emocionales, solo hechos legales. Sabía que eso los golpearía más que cualquier discusión. Ellos habían tomado partido. Ahora vivían con las consecuencias. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas. En el trabajo, las cosas iban mejor que nunca. Álvaro me dio más responsabilidades. Empecé a liderar un equipo y por primera vez en años sentí que mi esfuerzo realmente significaba algo. Ya no era solo el hijo que resolvía los problemas de otros. Ahora tenía mi propio camino. Daniela y yo seguimos viéndonos con más frecuencia. A veces cocinábamos en su apartamento. Otras veces salíamos a caminar por el centro al final del día. Poco a poco, le conté más sobre mi pasado. No todo. No era necesario. Pero lo suficiente para que entendiera por qué, a veces, me quedaba callado sin razón. Ella no me juzgó. No me pidió más de lo que podía dar. Me ofreció espacio y compañía, y eso fue lo que más necesitaba. Con ella, podía respirar sin tener que fingir nada. Un día, mientras almorzábamos en una terraza, me preguntó: ¿qué querés para tu futuro? No supe qué decir. Durante mucho tiempo, mi vida había girado en torno a planes que ya no existían. La boda, la familia, las expectativas ajenas. Todo eso había quedado atrás. Ahora tenía que decidir por mí mismo. Quiero paz, le respondí. Un lugar donde no tenga que mirar por encima del hombro todo el tiempo. Daniela sonrió con una calma que me desarmó. Entonces construílo. Nadie lo va a hacer por vos. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía algo valioso entre manos: libertad. Había ahorrado bastante dinero entre lo que me quedó del fideicomiso y mi nuevo salario. Después de pensarlo durante semanas, tomé una decisión: invertí en una casa. No era nada lujoso. Una propiedad sencilla en las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín, un par de árboles y una cerca de madera que necesitaba pintura. Pero era mía. Por primera vez, algo era completamente mío. Ramiro y Daniela me ayudaron a mudarme. Llevamos cajas, armamos muebles y nos reímos como si nunca hubiera existido todo ese caos en mi vida.
Esa noche, dormí en un colchón en el suelo, con el eco de la casa vacía y el ruido lejano de los grillos. Pero me sentí en paz. Un año después de todo, recibí una carta. No era un correo electrónico ni un mensaje de texto. Era una carta escrita a mano. Reconocí la letra apenas la vi. Era de mi madre. Me temblaban las manos cuando la abrí. La leí una vez. Luego otra. Era una colección de reproches cuidadosamente redactados. Me culpaba por haber destruido a la familia, por dejar a Felipe sin rumbo, por haber arruinado la vida de Isabela. Decía que el dinero era para todos. Que debía sentir vergüenza. Ni una sola disculpa. Ni una línea reconociendo lo que me habían hecho. Solo culpa. Me senté en el patio trasero con una taza de café y observé la carta por última vez. Luego la arrugué con calma, la puse en una vieja bandeja de aluminio y le prendí fuego. Vi cómo las llamas consumían cada palabra, cada frase, cada mentira. Con cada pedazo de papel que se volvía ceniza, sentí que algo dentro de mí se liberaba. No era solo la carta. Era todo. La presión de años, el dolor guardado, la sensación de no haber sido suficiente. Lo dejé ir. Desde entonces, no volví a saber de Felipe ni de Isabela directamente. Pero Ramiro, que aún mantenía algún contacto con amigos de nuestra ciudad, me contaba cosas de vez en cuando. Felipe trabajaba en un bar. Apenas sobrevivía. Isabela se había mudado a otra ciudad. Nadie sabía bien a qué se dedicaba. Solo que se había alejado de todos. Mis padres seguían en la misma casa, aunque habían tenido que vender algunas cosas para mantenerse. Perdieron el estatus que tanto les importaba. No sentí satisfacción al saberlo. Solo una especie de alivio lejano. Una distancia emocional que me protegía. Mi vida no era perfecta. Pero era mía. En el trabajo, me gané el respeto de mi equipo. Me valoraban por lo que hacía, no por a quien conocía o por lo que había sacrificado. Daniela y yo seguimos construyendo algo a nuestro ritmo. Sin prisa. Sin expectativas impuestas. Ella nunca me exigió más de lo que podía dar, y con eso bastaba. Ramiro seguía siendo el mismo amigo de siempre. Incluso fue él quien me convenció de adoptar a un perro. Un mestizo desgarbado que encontramos en un refugio, con una oreja caída y mirada melancólica. Lo llamé Max. Ahora me acompaña en mis caminatas matutinas por el barrio. A veces, cuando estoy solo y el mundo está en silencio, pienso en todo lo que pudo haber sido. Si no hubiera recibido ese USB. Si no hubiera visto ese video. Si no me hubiera ido. Tal vez ahora estaría casado con Isabela, viviendo una mentira perfectamente decorada. Fingiendo que todo estaba bien, mientras algo dentro de mí se rompía en silencio. Pero no me arrepiento. Cada paso que di, desde cancelar la boda hasta quemar aquella carta, me trajo hasta aquí. Y aquí, por primera vez, me siento libre. No sé si Felipe o Isabela algún día entenderán el daño que hicieron. No sé si mis padres alguna vez se preguntarán por qué perdieron a su hijo. Pero no necesito esas respuestas. Tengo las mías. Y con eso, es suficiente para seguir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.